Tenemos el potencial de mejorar significativamente la educación, pero para que esto suceda necesitamos remodelar y potenciar nuestras metodologías, siempre basadas cada vez más en el desarrollo competencial de nuestro alumnado. También a veces nos da miedo, ¿no? Porque esta tecnología puede ser usada para engañarnos. Actualmente, yo creo que nadie de nosotros creemos que un chaval, un alumno, una alumna de la ESO le pidamos un trabajo y no vaya a utilizar ChatGPT. No sé si algún centro celebra certamen literario o similar y les pide a su alumnado que escriban historias originales, que las presenten, etcétera. Si alguno lo está haciendo, ya os digo yo que los chavales mayores, si veis que las historias cada vez son un poquito mejores, pues bueno, ya os puedo decir el secreto. Hace cuestión, creo que fue la semana pasada, una compañera mía del cole, pues le pregunté a mi hija, que está haciendo un ciclo formativo, ¿tú sabes lo que es ChatGPT? Y le dijo su hija, dice, claro, dice, es el que me está haciendo mi trabajo de fin de grado, mi TFG, ¿no? Me lo está haciendo ChatGPT, es decir, los chavales lo saben y lo van a utilizar, lo están utilizando y lo van a utilizar como lo haríamos nosotros en su momento. Por todo esto, nuestra obligación como profesores, como profesionales, es estar atentos a los cambios, conocerlos, cambiar conforme necesitemos, encontrar la manera de utilizar esta tecnología a nuestro favor y no ver solamente la parte negativa. La parte negativa, pues si a partir de ahora no puedo pedir una disertación para que la hagan en casa porque me salen todas de 9 o 10 y en el examen no les sale de 9 o 10, pues no hay que, yo creo que hay que ver las cosas con la perspectiva de que el vaso está medio lleno, pues tendremos que cambiar. Ya no las pediremos para casa porque tendremos que hacerlo de otra manera. Y ya nos ha pasado, ¿no? Con cosas así, con la llegada de las nuevas tecnologías en general, no solamente la inteligencia, sino mucho antes, hemos podido hacer un avance muy grande en educación, ¿no? Muchos colegios utilizamos, ahí me incluyo, modelos uno por uno, con tablets, con ordenadores, incluso con Chromebooks, etcétera. Con la entrada de estos dispositivos hemos tenido una pequeña revolución en el cole, hemos tenido nuestros problemas, pero hemos podido acceder a mayor cantidad de información, a cambiar la forma de dar clase, incluso a invertir la clase, ¿no? Al famoso Flip Classroom. Algunos nos hemos hecho casi youtubers. A mí me falta monetizar, irme a Andorra, pero por lo demás, pues en ocasiones sí que me siento un auténtico youtuber. Hemos hecho evaluaciones con diferentes tipos de formularios, de Microsoft, de Google, etcétera. Hemos vivido competiciones apasionantes de Kahoot dentro de clase, que en algún momento hemos tenido que parar porque se nos salía de madre. Y muchas más cosas que han surgido, que ha entrado la tecnología y que nos ha, pues eso, llevado a una pequeña revolución. Pues ahora tenemos eso, otra pequeña revolución, tal vez un poquito más rápida, creo yo, en muchos aspectos, ¿no? Tenemos un nuevo desafío, que es adaptarnos pues, a esta nueva tecnología como hemos hecho pues, siempre. Con esta tecnología, con la inteligencia, vamos a poder pues, hacer cosas como analizar datos de cada estudiante, y ver un enfoque de aprendizaje diferente, único para cada uno de ellos, ¿no? Como si tuviéramos un pequeño tutor para cada estudiante, cosa que no podemos hacer como individuo de forma uno a uno, pero tal vez ahora sí que podamos pues, llegar mejor a ellos, ¿no? Vamos a poder crear simulaciones, actividades interactivas, para que nuestros para que nuestros alumnos puedan aprender en situaciones reales. Podremos ayudarles a trabajar juntos en proyectos, identificar las fortalezas de cada uno e incluso pues a los que no les gusta trabajar en proyectos, a lo mejor podemos identificarlos e incluso convencerlos para que pues esa participación sea mayor, ¿no? Muy importante, vamos a poder generar contenido que antes nos faltaba, no llegábamos, etcétera, en cuestión de unos minutos, pues como hace un poquito ha hecho Amparo.
O incluso evaluar el aprendizaje de forma más efectiva, es decir, no pasarse horas corrigiendo exámenes, tareas, etcétera, y luego no ver el global oye, ¿cómo está funcionando mi clase? ¿Cómo está, aparte del examen que acabo de corregir y que tengo la nota, cómo está yendo todo? ¿Está yendo por donde tiene que ir? ¿Hay algo que me tenga que dar cuenta? Pues bueno, este análisis seremos capaces de hacerlo. La inteligencia artificial puede ser una gran herramienta para mejorar la educación, ¿vale? Pero siempre necesitará detrás pues, a un profesor, a profesores como vosotros, para ponerlo todo en marcha y para darle criterio, porque la inteligencia artificial por sí sola no sustituye, sino que complementa, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, aún nos queda trabajo, pero nos puede ayudar y mucho. Vale, perdón. Aquí. La tecnología bien utilizada nos puede ahorrar, nos ahorra tiempo y nos permite hacer cosas que antes no podíamos o que a lo mejor sí que podíamos, pero ahora las podemos hacer de forma mucho más eficiente. Para eso nos debe de servir pues esta tecnología. Y bien, voy a centrar un poquito mi discurso, aunque luego mis compañeros lo van a centrar mucho más. El mío no voy a profundizar en nada en concreto, pero algunos ejemplos de cosas que hacíamos o que hacemos y cuál es el reto que nos puede plantear pues este cambio, ¿no? Entonces, el primero sería, pues, algunos ejemplos podrían ser los trabajos. Ya lo he comentado brevemente antes, ¿no? Pedir un trabajo sobre la Segunda Guerra Mundial, pues desde que conocimos el Rincón del Vago, pues tenía poco sentido, ¿no? Hacerlo. O superconductores, que me acuerdo yo los primeros años de docencia, que pedí un trabajo sobre superconductores y bueno, y conseguí dos trabajos. 17 niños de la clase, niños y niñas, habían buscado en una página y el restante en la segunda que les daba Google y eso es lo que conseguí, no mucho más. Entonces, bueno, va a tender a desaparecer. Pedir trabajos así como este, Segunda Guerra Mundial, pues tenderá a desaparecer porque no tendrá sentido que nos lo hagan. Nuestro alumnado va a poder realizarlos en cuestión de minutos y poco a poco aprenderán a realizar pues, cada vez mejores pruebas. ¿Cómo le podríamos dar la vuelta a esta situación? Pues bueno, tal vez una solución sea trabajo en equipo, muy concreto, definir claramente esas fases de trabajo en equipo que tienen que tener y evaluar las fases, no el producto final, sino cómo hemos llegado a ese producto final, cómo ha sido el proceso, etcétera. Que eso ya lo deberíamos de haber hecho, pero esto posiblemente nos esté dando un empujón, igual que en un momento dado nos dio un empujón la pandemia pues para lanzarnos en otras cosas que a lo mejor no nos habíamos lanzado, ¿no? Entonces les obligaremos a hacer un ejercicio de reflexión mayor de lo que a veces hacen si solamente les pedimos un trabajo. La clave yo creo que va a ser que el alumnado tenga que exponer el trabajo, que tenga que defenderlo, etcétera. Ahí es donde podremos ver que realmente pues lo están haciendo ellos. Ejercicios, oye, ejercicios matemáticos, les pido los ejercicios como siempre, pues si ya hay, no es que lo haya ahora, es que hace un año ya lo sabía, ya había un montón de páginas que me desarrollaban ecuaciones y me decían paso a paso cómo cambiarla. Entonces, si le pido que me resuelva una ecuación, lo pueden dar 4 clics y les aparece. Y ahora con esta democratización, ya el que no se había enterado ya lo sabe, ¿no? Pues bueno, sí, pero le podemos dar también la vuelta, ¿no? Podríamos utilizarlo dentro de clase, no siempre como profesor, y yo me incluyo entre los profes de mate, no siempre podemos llegar a todos los alumnos y explicarle dónde fallan. Si tuviéramos la ayuda de esa inteligencia dentro del aula, podríamos utilizarla para que resolviera dudas, porque a lo mejor, pues de las 10 dudas que puedo tener en un aula, a lo mejor a 8 pues la inteligencia artificial se la puede resolver y pueden continuar hacia adelante. Y a lo mejor los otros dos, pues ya soy yo el que tengo que incidir con ellos y darles esa explicación que a los otros no les hacía tanta falta. O disertaciones, que al fin y al cabo los profesores de filosofía, ¿no? Siempre se quejan de que, oye, yo disertaciones les pido
Les pido solamente en el examen, porque claro, si se las pido a mitad de evaluación, pues yo no puedo corregir todo eso, ¿no? Y como mucho les pido una o solamente al final. Bueno, a lo mejor la inteligencia artificial también nos puede ayudar en ese aspecto, ¿no? A no hacerla yo, no a ponerles cómo se hace bien, sino a que la hagan ellos de forma real y que luego sean capaces de metérselo a la IA y les pueda dar pues esos consejos de cómo podrían mejorar esa disertación para pues ser un buen alumno de segundo de bachillerato y sacar una buena nota en el selectivo. Con la ayuda de la IA y después con nuestra orientación, pues podría ser una buena herramienta, ¿no? También tendríamos la personalización del aprendizaje. Yo creo que esto aún está por llegar, pero también pienso que es donde más vamos a avanzar, ¿no? Llevamos mucho tiempo donde los profesores hacemos personalización, personalizamos, a cada alumno le damos lo que necesita, etcétera, pero hacerlo a mano, uno a uno, es algo muy, muy costoso y no siempre podemos aceptar al 100% y hay un momento donde tenemos que, como mucho, pues podemos separar por itinerarios, pero si a cada alumno le quiero dar lo que realmente necesita, nos podemos perder. Hay ya plataformas desde hace tiempo que sí que se adaptan al ritmo del alumnado, sobre todo matemáticas, y que, pues dependiendo cómo van resolviendo ejercicios, son capaces de proponerles otros de mayor dificultad o continuarles con lo mismo. Cuando esto se democratice, no sea tan caro para las familias, etcétera, pues bueno, nos dará un gran avance a nosotros también en ese aspecto. El análisis de resultados. Como profes, pues bueno, sé el último examen que lo he suspendido, que no, llega a final de evaluación y alguna vez nos ha pasado que termina la evaluación y Pepito, que no le había dicho nada al tutor, ha suspendido. Es que tiene un 4,4. Y sí que es cierto que había suspendido, pero yo creía que va a aprobar, pero no te preocupes que yo creo que va a recuperar. Sí, pero ha suspendido. Y no nos hemos sabido adaptar. Pues con una ayuda externa a lo mejor nos va a ser capaz de avisar y decir, oye, que Pepito está funcionando mal y podemos tener esos avisos antes de que termine la evaluación y antes de que tenga pues ese suspenso. O como la evaluación, por ejemplo, con rúbricas, que luego creo que nuestro profe de economía favorito tiene por ahí algo al respecto. Eh, Evaluar con rúbricas está muy bien, pero cuesta mucho hacerlas y oye, tal vez no nos pueda ayudar esto a mejorar cosas. Ahora el reto yo creo que es convertir la inteligencia artificial en una aliada para mejorar nuestra práctica docente. Ya está ahí, los alumnos la van a utilizar, tenemos que saberlo, tenemos que adaptarnos y oye, si nosotros también la podemos utilizar, pues genial, ¿no? Sería ideal. Lo que es lo mismo, tenemos que ver cómo nos puede ayudar la tecnología a desarrollar las competencias a partir de los saberes básicos de cada asignatura, que eso al fin y al cabo es lo que se nos pide como profesores, que desarrollemos competencialmente a nuestro alumnado a través de los saberes básicos que tiene nuestra asignatura. Y las competencias, pues bueno, rápidamente ya todos las sabemos. La competencia de la comunicación lingüística y nos puede ayudar, pues yo qué sé, con inteligencias que nos ayuden a que sean capaces de escuchar a nuestro alumnado cuando están dando un speech, un discurso, y darles consejos acerca de esa presentación, de cómo están hablando, de cómo lo tienen que hacer o la comunicación plurilingüe con traductores de idioma o incluso tecnologías que sean capaces de reconocer la voz y que les obligue a pronunciar bien para que les reconozca hablando en inglés. Ya os digo que conmigo eso jamás lo conseguirían y mis compañeros pueden dar buena fe de ello. La competencia matemática, pues con modelos de aprendizaje automático que ayudan a los estudiantes pues, a ver cómo están funcionando, qué tipo de ejercicio les va mejor, etcétera. La competencia digital, evidentemente, sistemas de recomendación para buscar recursos online, para sistemas de programación, de coding, etcétera.
Y luego otras competencias que a lo mejor parecen un poco más complicadas de aplicar, como puede ser la competencia personal y social, ¿no? Pero que, pues bueno, puede haber sistemas de retroalimentación que nos ayuden a comprender las fortalezas y debilidades de los diferentes alumnos si tenemos un cómputo global de todos sus datos y con esos sistemas de evaluación y ayudarnos pues a que comprendan mejor su propio proceso de aprendizaje. O la competencia ciudadana, ¿no? Con plataformas de aprendizaje en línea donde pueden pues, colaborar con otros estudiantes, etcétera. La competencia emprendedora, pues por ejemplo con sistemas de recomendación para recursos de aprendizaje en línea a la hora de realizar cualquier tipo de proyecto que nosotros les propongamos o por lo menos que les propongamos para que ellos lo busquen, ¿no? Y que sean ellos capaces de autogestionarse basándose pues en estas tecnologías donde poder buscar y analizar. O incluso la competencia cultural, que sería ya la última, con pues, sistemas de análisis de texto que pueden ayudar pues, a comprender diferentes tipos de mensajes o incluso al reconocimiento de emociones, etcétera, con imágenes, reconocimiento de diferentes tipos de arquitecturas, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos un abanico muy grande para poder hacer cosas que antes nos era prácticamente imposible y que nos centrábamos en el libro porque era pues la tecnología o la herramienta que teníamos a mano. Bien, en la actualidad la tecnología está en constante evolución y cambio y el mundo digital se ha vuelto cada vez más importante en la vida cotidiana de las personas. La revolución tecnológica afecta a todos los ámbitos y nosotros, como profes, el sector educativo no puede estar al margen, también nos incluye. Es importante, es necesario que los centros educativos nos adaptemos a estos cambios, nos actualicemos tecnológicamente y nos aseguremos de que nuestro alumnado tenga una educación completa, actualizada y de calidad. No nos podemos quedar al margen y tenemos que ser pioneros en todo esto. De ahí que se haga imprescindible pues, la elaboración de un plan digital de centro. Un plan digital donde seamos capaces de garantizar que la tecnología se integre dentro de la vida del centro, que se integre adecuadamente en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, que sea capaz pues, de adaptarse a los cambios que van surgiendo. Tenemos definido nuestro plan digital y con él definimos cómo nos vamos a ir, esa capacidad de adaptación, cómo lo vamos a hacer y cómo nos vamos a adaptar y cómo vamos a propagar por nuestro centro pues, los cambios que nos pongan delante, llámese inteligencia artificial o cualquier otra. Debemos de mejorar, proporcionar una educación más completa. La tecnología nos ofrece mucha variedad de recursos, de herramientas que podemos enriquecer este proceso. Y los planes digitales nos tienen que ayudar pues, a que los profesores, en la medida de lo posible, integren estas herramientas. Y digo la medida de lo posible porque cada etapa pues, tiene sus propias características y lo que es válido para unas no es válido, no es tan válido o no es válido para otras. Entonces tenemos que integrar las herramientas que podamos de manera efectiva y sobre todo aprovechar al máximo todo el potencial para mejorar la experiencia. Cuando lleguen las gafas de realidad virtual, pues las pondremos. Cuando tenga que ser cualquier otra cosa, pues tendremos que adaptarnos y ver la manera de introducirlo. La innovación no es tecnología, pero hoy en día innovación tiene que ir en cierta forma acompañada de tecnología, si no se queda un poco coja. Fomentar la innovación y la creatividad, la tecnología la puede fomentar, por sí sola la tecnología no es innovación, pero la innovación sin tecnología hoy por hoy se queda muy corta. Con lo cual tenemos que ser capaces de innovar, de fomentar la creatividad en los estudiantes y también en nuestro profesorado. El plan digital nos puede proporcionar herramientas, recursos que permitan pues, que los estudiantes exploren, desarrollen nuevas ideas de manera innovadora y que también los profesores sean capaces de evolucionar y en este sentido.
La eficacia. Necesitamos mejorar cada vez más la eficacia y la eficiencia. Y evidentemente la tecnología nos puede ayudar muchísimo en este camino. Y por último, pues el acceso. La tecnología es una herramienta muy importante para facilitar el acceso a la educación. Es algo que a veces se nos olvida, pero la tecnología nos puede ayudar muchísimo para alumnado que tiene algún tipo de discapacidad, pues poder llegar a él. Desde alumnado que no puede venir al aula por algún motivo y que podamos llevar el aula a su casa, desde alumnado con algún tipo de minusvalía, de deficiencia visual o algún tipo de deficiencia del tipo que sea, pues la tecnología nos puede ayudar mucho, mucho ahí. Y nada, nosotros, nuestro objetivo es un poco, pues ese, preparar a los estudiantes para el futuro, y la tecnología es una parte integral de su vida, de la actualidad, de la vida cotidiana y profesional de la mayoría de personas. El plan digital de centro nos puede ayudar, pues, a preparar a los estudiantes para el futuro, a proporcionarles habilidades, conocimientos y que les serán valiosos, pues de aquí en adelante. Y quiero subrayar un par de cosas que ha comentado Carmen antes de dar paso a mi compañera, la gran Amparo Galvis, que nos va a centrar un poquito algunas cosas que yo solamente mencionaba por encima. Pero Carmen nos ha hablado de que hay que subirse al tren y porque el tren no va a pasar, el tren está pasando. El tren es largo, nos podemos subir en los vagones de primeros o en los últimos, donde queramos, pero nos tenemos que subir y es una responsabilidad nuestra. Y también quiero destacar, que me ha parecido muy interesante, que no hay que verlo como una amenaza, que tiene algún problema, nos toca adaptarnos, más que problemas que nos va a tocar adaptarnos, como nos hemos adaptado a muchísimas cosas. Sino que hay que verlo como una oportunidad. Nos adaptaremos y hay que sacarle todo lo positivo, con lo cual me quedo con esas dos reflexiones para darles un poquito más de énfasis porque creo que son buenas. Los centros educativos no somos grandes expertos, pero como colectivo sabemos trabajar en conjunto. Formamos buenos equipos y con un plan adecuado y teniendo las cosas claras y viéndolo con tiempo, somos capaces de anticiparnos y pues estos cambios, llevárnoslos a nuestro terreno y utilizarlos más a nuestro favor que en contra. Depende un poco pues de esa organización que tengamos y de nuestra forma de ser. Así que nada, os dejo, yo creo que por mí ya he terminado. Os voy a dejar con Amparo, que nos va a centrar un poquito más y nos va a hablar de ejemplos un poquito más, más en tierra, más pisando el suelo. Muchas gracias. Gracias, Javi. Bueno, buenas tardes. Yo, primero que nada, voy a hablar de la inteligencia artificial y cómo se puede utilizar para la personalización del aprendizaje. La inteligencia artificial puede ofrecer múltiples beneficios para los estudiantes y podemos adaptarnos a sus necesidades, intereses y ritmos. A continuación, voy a presentar algunos ejemplos de plataformas que utilizan la inteligencia artificial para apoyar el aprendizaje de diferentes materias. Estas herramientas ya la utilizaban antes de la aparición de ChatGPT, pero con la aparición de ChatGPT pues se han desarrollado más y han incluido algunas nuevas versiones que mejoran e incrementan esta personalización del aprendizaje. Uno de los ejemplos más conocidos de estas plataformas que utilizan la inteligencia artificial es Khan Academy, que ofrece cursos gratuitos en línea de diversas disciplinas, desde matemáticas, lenguas, artes, y utiliza algoritmos de inteligencia artificial para personalizar el contenido y la dificultad de los ejercicios según el nivel y el progreso de cada estudiante. Además,
Ofrece vídeos explicativos, pistas, soluciones detalladas que facilitan la comprensión de los ejercicios. Otro ejemplo de estas plataformas es el Reading Progress de Teams. Está integrado dentro de Teams y permite a los docentes evaluar y mejorar la fluidez lectora de sus alumnos. El Reading Progress utiliza la inteligencia artificial para analizar las grabaciones de voz de los estudiantes leyendo un texto en voz alta y detecta errores, omisiones, sustituciones o vacilaciones. Así, los docentes pueden obtener informes detallados del rendimiento lector de cada alumno y ofrecerles feedbacks personalizados. Reading Coach es similar y ayuda también a los estudiantes a practicar la lectura en voz alta con un asistente virtual que les da consejos y ánimos. Speaker Coach es otra herramienta de inteligencia artificial que se encuentra en PowerPoint y que ayuda a los estudiantes a mejorar sus habilidades de presentación. Utiliza la inteligencia artificial para escuchar la voz del alumno mientras ensaya su presentación y le da un feedback en tiempo real sobre aspectos como el ritmo, el tono, el volumen y el uso de muletillas. De esta forma, los estudiantes o incluso nosotros mismos podemos corregir los errores y ganar confianza antes de exponer un trabajo. Por otro lado, con la llegada de ChatGPT se han desarrollado numerosas herramientas y la inteligencia artificial mejora y ayuda a la personalización del alumnado y que sirve en muchos casos como tutor personal, adaptándose a sus necesidades de aprendizaje. Un ejemplo de esto es el mismo ChatGPT, que permite conversar con un asistente virtual sobre diferentes materias como matemáticas, física o química y con un sistema que responde a las consultas o dudas de los estudiantes sobre determinados temas. El asistente puede resolver ejercicios, explicar conceptos o dar algunos ejemplos según las peticiones del usuario. Aquí podemos ver un ejemplo de un problema de matemáticas, creo que es cuarto de la ESO, y cómo va explicando parte por parte y paso por paso cómo llegar a la solución. Esto continuaría más abajo, pero he hecho solamente una pequeña captura de pantalla. Por otro lado, esto tampoco es nuevo, ya que OneNote lo tiene incluido en su plataforma, en su herramienta, ya hace años con el asistente de matemáticas, con el Math Assistant. El asistente utiliza la inteligencia artificial, reconoce las ecuaciones y ofrece soluciones paso a paso, gráficos, sugerencias y todo esto facilita el aprendizaje del alumnado. Además, los estudiantes pueden generar ejercicios similares para practicar, si ven que tienen algún tipo de error. Para acabar con este apartado, me gustaría también hablar del SciMath, otra plataforma que utiliza inteligencia artificial para resolver problemas matemáticos. Y SciMath puede resolver problemas de álgebra, cálculo, trigonometría, estadística y mostrar las soluciones con explicaciones detalladas. Además, ofrece una función de cámara que permite escanear problemas impresos o escritos a mano y obtener las respuestas al instante. Y tiene tanto versión web como de app del teléfono. Aquí podemos ver las dos. Un aspecto clave para que la inteligencia artificial sea efectiva como ayuda de aprendizaje personalizado es el feedback que ofrece y proporciona al alumnado. Para que el feedback sea efectivo, debe cumplir ciertas características. Ha de ser lo más inmediato posible y ha de poderse presentar en diversos formatos. El hecho de ser inmediato o lo más cercano posible al momento en el que se produce la acción o el error facilita la corrección y evita la repetición del mismo error. Por ejemplo, en Khan Academy ofrece un feedback instantáneo después de cada ejercicio, indicando si la respuesta es correcta o incorrecta y mostrando la solución. Así el estudiante puede aprender de sus errores y sentirse motivado por los aciertos. Por otro lado,
El poder presentar el feedback en múltiples formatos hace que se pueda adaptar el tipo de contenido y al estilo del aprendizaje. Por ejemplo, se pueden utilizar medios como texto, voz, imágenes, vídeos o sonidos. El Reading Progress y el Reading Coach ofrecen feedbacks en formatos de texto y de voz, marcando los errores cometidos y dando consejos para mejorar la pronunciación, el ritmo o la entonación. Y así el estudiante puede escuchar su propia voz y compararla con la del asistente virtual. Como conclusión, y antes de dar paso a mi compañero Kepa, me gustaría remarcar que la inteligencia artificial es una tecnología que ofrece grandes posibilidades y, como bien ha dicho Javi, no sustituye al docente ni al alumno, sino que debe ser una herramienta complementaria que facilite el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Ahora os dejo con... Sí, Amparo, hay una pregunta en el chat para ti. ¿Vale? No sé si tienes acceso, te la leo. Sí, no, ahora mismo no tengo acceso porque estaba ¿Cómo combinar el saber hacer en las matemáticas, ¿vale? FIQ, en el que usar los procedimientos adecuados es fundamental, con aplicaciones que te resuelven los problemas. ¿Debemos cambiar nuestro enfoque o forma de enseñar esta área? Pues yo creo que sí, que en este caso sí que debemos plantearnos cómo podemos ayudarles y también enseñarles cómo utilizar estas herramientas o hacer un buen uso de estas herramientas. Creo que debemos plantear la educación digital como parte del proyecto digital de centro del que hablaba Javi y a enseñar a los alumnos a que pueden utilizar este tipo de herramientas como ayuda o soporte tanto dentro de la clase como en casa cuando estén estudiando solos. Y nosotros deberíamos replantearnos, y yo creo que es lo que estamos haciendo, cómo incluirlas como herramienta de aula. Muy bien. ¿Voy yo ya? Gracias, Amparo. Gracias. Bueno, ya que ¿no? Sí, claro. Sí, Gracias, Amparo. Si los Dime, asistentes tienen quieren hacer alguna consulta, pues bueno, que levanten la mano, ¿no? Aquí también se puede levantar la mano y que os la hagan también directamente. Somos muchos, pero yo creo que no hay ningún problema. Sí, claro, la pueden hacer de viva voz. Si no os importa, por puntualizar un poco por la pregunta que habían hecho, yo he sido docente de matemáticas un par de años, unos cuantos, y muchas veces a mí lo que me pasaba en clase, y estoy hablando del siglo pasado, además, lo que me pasaba en clase es que muchas veces me repetía las mismas dudas, iba al ritmo del chico o de la chica que iba más lento. Todas las veces que me paraba yo le contestaba. ¿Por qué? Porque yo era el único que sabía contestarle en clase. Ahora no es necesario. Desde que entraron las nuevas tecnologías ya éramos capaces de ponerles vídeos, les hemos puesto un vídeo, pero es que ahora ya no necesitamos poner un vídeo a nuestro alumnado. Es que ahora le podemos poner una herramienta dentro de nuestra plataforma de comunicación, llámese Microsoft Teams, llámese Google Classroom o llámese lo que sea, le podemos poner algún enlace para que esas dudas sean capaces de resolverlas por sí solos. Si lo utilizan bien, será un acierto para ellos. Y el que con eso no sea capaz, entonces a ese sí que tendremos que ir. Pero el aprendizaje será mucho más personalizado que si en mitad de clase pues tenemos que nosotros pues resolver las dudas en voz alta para todo el mundo, porque tendremos alumnos que se enterarán y tendremos alumnos aburridos. Y a mí me ha pasado alguna vez eso, pero bueno. Gracias, Javi. Gracias. Bueno, yo soy Kepa. Yo soy profe también del Grupo Sorolla y formador de Global Learning como mis compañeros Javi, Amparo y José, que hablará después. Y lo primero que quería era saludaros a todos porque después de un día entero de trabajo en los coles, habéis dedicado vuestro tiempo por la tarde para venir a formaros en un asunto que yo creo que va a ser extremadamente disruptivo, no solo en educación, yo creo que va a ser muy disruptivo en muchos sectores, pero lo va a ser para nosotros sin duda. Y deciros que me hace especial ilusión porque nosotros también somos una cooperativa y llevamos, pues eso, como vosotros, cada día a la espalda, pues eso, dar nuestras clases, pero también
sacar adelante nuestros colegios y no había tenido la oportunidad todavía de hablar con vosotros y me hace mucha ilusión pues, poder formar a gente de una cooperativa. Mi parte de la presentación o del webinar va a ser bastante diferente a la de mis compañeros porque yo me voy a meter en harina. Yo os quiero enseñar el funcionamiento específico de la herramienta que ahora mismo está de moda por encima de todas las demás. La inteligencia artificial está en un momento de eclosión, pero en particular es ChatGPT la herramienta que de alguna manera ha resultado disruptiva y atrae todas las miradas y la que yo creo que tiene un gran potencial para el futuro, para cambiar nuestra profesión, ya os digo, y muchas otras, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor manera es que lo usemos, ¿vale? Vamos a usarlo en directo. Estas son las cosas del directo. Pueden pasar cosas, pero yo confío en que va a funcionar bien. Y voy a enseñaros 4 o 5 casos de uso de esta herramienta en nuestra práctica diaria. Y lo vamos a hacer en directo. Es decir, que no os voy a proyectar una presentación, ¿vale? Sino que lo vamos a escribir ahí. Si fallara, tengo una presentación por si acaso. Pero yo creo que era interesante porque estoy seguro de que muchos de vosotros lo habéis explorado ya, lo habéis tocado, pero es posible que haya gente que nunca lo haya visto o que le haya dedicado poco tiempo y lo haya visto un poco, pero no haya tenido el tiempo de verlo con algo más de calma. Y nosotros que sí que hemos hecho eso, pues me gustaría enseñaroslo, ¿vale? Y que vierais un poco cómo funciona y van a ser unas pinceladas, por supuesto, y tienen muchos más ámbitos de aplicación, pero yo creo que van a ser suficientes para que podáis entender por qué tanto revuelo con esto de la inteligencia artificial. Entonces voy a presentar la pantalla entera en vez de presentar un... Aquí estamos. ¿La estáis viendo ya? Avisadme cuando la veáis. Ya. ¿Se ve? Muy bien. Sí. Sí. De acuerdo, pues ¿qué necesitamos? Pues básicamente necesitamos un navegador, cualquier navegador, y darnos de alta en la herramienta, en ChatGPT. ¿La estáis viendo? ¿Se está viendo mi pantalla? Sí. Sí. Gracias. Vale. Os voy a proponer algunas realidades que nos pueden estar sucediendo como docentes en cualquier momento. Por ejemplo, una de labor tutorial. Un alumno que en un momento dado ha tenido un conflicto en clase con un compañero o con una compañera y que, bueno, tenemos que escribir a su familia para informarle de lo que ha ocurrido y proponerle o pedirle que se tome medidas al respecto. Entonces, bueno, esto se hace así, simplemente escribiendo el texto y dándole las órdenes. Yo, para no haceros perder mucho tiempo en la digitalización, me los he escrito previamente, ¿vale? Pero, y los he puesto por aquí en mi OneNote. Aquí está. Aquí lo tengo. Básicamente, esto es lo que se llama un prompt. Un prompt son las instrucciones que yo le quiero dar a ChatGPT para que me responda lo que sea, ¿vale? Lo que yo necesite. En este caso, pues eso, le digo en el prompt que, pues lo que os he contado, ¿no? Que se trata de un alumno disruptivo y que ha golpeado a una compañera. Y quiero que el email sea cariñoso y respetuoso, pero que explique claramente que hay comportamientos que no vamos a poder consentir en el aula y también que proponga medidas a tomar tanto en casa como en el colegio para tratar el caso. Y vamos a ver ChatGPT qué me cuenta. Vamos a dejarle que escriba mientras os voy contando un poco. Al final, el prompt, que es un poco la clave de todo esto, debe ser preciso. Es decir, debéis decirles lo que realmente queréis que os dé. Es muy importante que seáis lo más específicos posible. Si un buen prompt va a tener buenas respuestas y un prompt que sea más vago, pues también va a tener respuestas más vagas, ¿vale? Entonces, dentro de ese prompt, le podéis pedir a ChatGPT que actúe de una determinada manera. Por ejemplo, le podéis pedir que actúe como un periodista. Si queréis que os redacte, por ejemplo, una noticia para la web del colegio, le podéis decir, escribe como un periodista experto y va a escribir el texto en un estilo periodístico experto. O le podéis decir que adapte, por ejemplo, el texto a la edad de vuestros alumnos. Fijaos que ha ido construyendo, básicamente ha ido introduciéndolo,
luego explica, pues eso, ya veis que yo no lo tenía, que decir, lo está escribiendo ahora, no es algo que yo tuviera escrito ya previamente, pero es que ya lo había probado antes y todas las veces va variando, no siempre escribe lo mismo, pero todas las veces funciona muy bien para este tipo de cosas, ¿vale? Explica que aquí promovemos un ambiente seguro y respetuoso, que el bienestar de los alumnos es nuestra preocupación. Ofrece a las familias pues, la posibilidad de trabajar juntos para encontrar una solución adecuada para el desarrollo del chiquillo. Les propone estas medidas que pueden aplicar tanto en casa como en el colegio. Hablar con él sobre lo que ha ocurrido y cómo se siente. Reunirnos con el orientador escolar para poder discutir el comportamiento y plantear acciones. Fomentar la empatía. Hacer un seguimiento. Nos gustaría invitarles a una reunión, les agradecemos su colaboración, etcétera, etcétera. No sé si la mayoría de vosotros ya previamente, a ver si os veo las caras, si veo alguna cara, es que dar una formación y no ver el feedback de la cara de la gente es más complicada. No sé si todos lo habíais utilizado antes o no, pero creo que sobre todo aquellos que no lo hubierais utilizado antes podéis empezar a intuir por qué tanto revuelo con esta herramienta. ¿En qué consiste la herramienta? Al final es lenguaje natural. Es hablarle como le hablarías a una persona humana. O sea, no es hablar en código ni hablar de una forma extraña, sino que la han entrenado a través de billones de datos para entendernos en nuestra expresión habitual de lenguaje natural, ¿no? Voy a poneros otro caso de uso. Por ejemplo, para diseñar actividades, ¿vale? Es bueno para ayudarnos para el labor tutorial. Para el diseño de una actividad, por ejemplo, le voy a pedir, venga, lo voy a escribir directamente. Yo soy educado con la máquina, ya sé que es una máquina, pero yo creo que no sobra educación nunca. Le voy a pedir que me ayude a preparar una actividad de trabajo cooperativo. Nosotros en nuestro centro seguimos, entre otras metodologías, utilizamos mucho el aprendizaje cooperativo, con estructuras de aprendizaje cooperativo de Spencer-Kaiga. ¿Vale? Porque quiero que utilice esa estructura en particular, la estructura sabio-escriba Spencer-Kaiga, sobre, no sé, venga, la distribución de la renta en España. Quiero que lo adaptes a niños o a alumnos de 15 años. Vamos allá, a ver qué me cuenta. Como os decía, la clave para poder usar ChatGPT de una forma eficiente es hacer buenas preguntas. Es decir, es pedir las cosas y cuanta más información y contexto deis, mejor va a funcionar. Si además de eso le podéis aportar algún ejemplo de lo que queréis, es decir, por ejemplo, si queréis que escriba un texto, podéis poner un trozo de un texto similar con el mismo estilo, o le podéis pedir que escriba como lo que queráis. ¿Veis? Me está proponiendo la actividad, me indica ya qué materiales voy a necesitar, me está dando las instrucciones. Creo que no es necesario que le dejemos acabar, pero bueno, pero podéis ver un poco cómo funciona la máquina, como normalmente me va a dar, si le he dado unos buenos prompts, me va a dar algo similar a lo que yo estoy esperando, pero tenemos una conversación donde el robot, el chat, recuerda lo que hemos hablado previamente. De modo que si yo ahora quisiera que me cambiara algo porque no me convence, entonces simplemente podría parar la generación del texto y decirle, no, el punto 3 o el punto 4 no me gustan de esta manera, propónmelos de otra manera y entonces me lo cambiará. No sé cuánto tiempo podría tardar yo en generar esto por mí mismo. Voy a pararlo ya.
Vale, le he pedido que haga una actividad, la actividad me gusta o quizás no y quiero corregir una parte. Esto yo creo que es importante entender que se trata de que la actividad, o sea, se trata de que le pidáis cosas de las que vosotros ya seáis expertos, ¿vale? Para mí esto es una clave de todo este tema. Como ha dicho Javi en un momento dado en la presentación inicial, la inteligencia artificial que hay en la conversacional, la que hay en un chat GPT, por ejemplo, está diseñada para responder. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre te va a responder. Si lo sabe, te va a dar la respuesta que sepa. Y si no lo sabe, se lo va a inventar. ¿Vale? Te va a mentir y te va a dar una respuesta que va a tener apariencia de corrección. La respuesta siempre va a parecer correcta. Algún compañero lo definía como ese alumno con labia que tienes, que te responde y parece que lo que te está diciendo es lo que toca, pero no siempre es correcto. Entonces es importante que lo que le pidas a la inteligencia artificial sea sobre un contenido que tú ya domines previamente. Yo creo que el potencial que tiene para ahorrarte tiempo es inmenso, pero cuidado porque tiene el peligro de que si lo que le estás pidiendo no se corresponde o no lo dominas, puede ser que te dé una respuesta que no sea del todo precisa o incluso que sea completamente errónea. Vale, le he pedido una actividad, le voy a pedir una rúbrica para evaluar esta actividad. Le voy a pedir que la rúbrica me la haga en formato de tabla, para yo poder esa tabla simplemente cortarla y pegarla. Con los niveles de destreza en las columnas. Le voy a decir qué niveles de destreza quiero. Por ejemplo, sobresaliente, notable, suficiente e insuficiente. Le voy a pedir que evalúe las siguientes dimensiones del trabajo. Como era sobre la distribución de la renta, pues le voy a pedir que evalúe, por ejemplo, si las ideas son convincentes, las que han dado en la tarea, el dominio de los contenidos académicos, por ejemplo, y, por ejemplo, que evalúe la gramática o la ortografía o la redacción, el nivel de la redacción del documento. Es que como estoy hablando y escribiendo a la vez, esto se hace un poco complicado. Vamos a ver. Esto, las rúbricas, ahora que estamos en una nueva ley que donde se nos pide es que el acento lo pongamos en las competencias, pues las rúbricas es una de las maneras más útiles de evaluar las competencias y hacerlo de un modo lo más objetivo posible, porque con las competencias y la evaluación tenemos claramente, no sé si compartís la forma que tengo yo de verlo, pero tenemos un problema, ¿no? O sea, las competencias está muy bien que trabajemos por competencia, yo creo que en el mundo moderno es más lógico eso que evaluar los contenidos, que están a un solo clic de los alumnos. Pero ¿qué pasa? O sea, qué difícil es evaluar competencias de una forma objetiva. Bueno, pues la rúbrica es una herramienta que además nos permiten también enviársela al alumno previamente para que el alumno sepa qué se va a esperar de él, de esa actividad o esa tarea o ese trabajo que le hemos pedido, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez utilizamos más rúbricas, pero las rúbricas cuestan mucho de hacer. Cuestan de hacer porque, bueno, pues exigen meditar, exigen escribir, exigen revisar lo que hemos escrito para ver si realmente evalúa lo que nosotros queremos evaluar. Fijaros que mientras yo hablo, la máquina trabaja, ¿vale? Y sobre las ideas convincentes, la máquina me sugiere que para el sobresaliente las ideas son claras, bien fundamentadas y pertinentes al tema y que la pareja demuestra un enfoque crítico y reflexivo en su análisis. Que un notable sería que en su mayoría son claras y pertinentes, pero puede faltar algún detalle o conexión con el tema y que el análisis en general es reflexivo. Que para un suficiente ocurriría cuando las ideas que expresan los alumnos son algo difusas y quizá no del todo conectadas con el tema. Y es un insuficiente si las ideas son poco claras y carecen de conexión con el tema. A ver, si yo simplemente os hubiera dicho la actividad y os hubiera presentado esta rúbrica, me diríais, pues quepa, estupenda, me parece muy bien la rúbrica. Pero aquí lo que es una locura es que esto lo está haciendo ahora. O sea,
que yo le he pedido simplemente que me haga esto y la máquina, pues lo hace. Lo hace de una manera que yo creo que, en fin, que nos costaría mucho tiempo hacerla nosotros. Y, por supuesto, insisto en lo que os he dicho antes, revisemos que efectivamente sea lo que queremos. O sea, no dejemos a la máquina sola. Vamos ahora a leerlo bien y ver, oye, pues, y también teniendo nosotros esas competencias que les pedimos a nuestros alumnos, teniendo espíritu crítico, para decir, oye, ¿realmente va a funcionar esta actividad en mi clase o le veo problemas? Porque puede tenerlos. La máquina propone, pero ¿realmente esto es lo que quiero evaluar? Oye, pues no me convence. O sí, ¿vale? Pero bueno, ya veis. Otro caso de uso es el que Amparo os ha comentado antes de la personalización del aprendizaje, pues ChatGPT también nos permite eso. Aquí ya simplemente creo que ya habéis visto cómo lo escribe, entonces os voy a enseñar pues peticiones que le he hecho yo antes. Por ejemplo, ecuaciones de segundo grado, le pedí que me hiciera 4 bloques de problemas de ecuaciones de segundo grado incompletas, ¿no? Una cosa pues de secundaria, que los hiciera en dificultad creciente y que incluyera problemas verbales, donde necesitara utilizarlas, ¿no? Entonces empieza con un bloque con ecuaciones más sencillas, un segundo bloque donde las complica algo, un tercer bloque donde inventa problemas verbales. El área de un rectángulo de 56 metros cuadrados y el ancho 7 metros menos que la longitud, ¿cuál es la dimensión? ¿No? Y los niños pues tendrán que plantear este problema en forma de ecuación y resolverlo. Y luego me pone problemas verbales, pero más desafiantes. Claro, con esto yo puedo a mis alumnos hacerles, por ejemplo, una estructura de steps de aprendizaje, ¿no? Donde haya un primer step sencillo para que practiquen lo que acaban de aprender, un segundo step con aún ejercicios numéricos, pero con algo más de dificultad, y un tercer step ya con problemas y un cuarto step donde los problemas sean más desafiantes, de modo que los alumnos puedan avanzar en esos steps, ¿no? En esa escalera, digamos, y a lo mejor tengo un alumno en el primero o en el segundo step y otro que está en el cuarto. O sea, estoy personalizando, porque al niño porque personalizar y atender la diversidad no solamente es atender al alumno que le cuesta más, claro, también es atender al alumno que le cuesta muy poco y se aburre fácilmente. Bueno, pues de esta manera me ha generado lo que yo tardaría mucho tiempo en generar, ¿no? Me ha generado un montón de ejercicios y de material que puedo ir yo adaptando y me lo ha generado en apenas 2 segundos. Y el último uso que os quiero enseñar, que lo tengo por aquí. Ah, bueno, y se me ha olvidado. Muy bien, perdonad. Esto está bien porque veis un poco cómo puedo trabajar con él. ¿Os acordáis del email del alumno disruptivo que había golpeado a una compañera en el aula? Bueno, resulta que ese alumno disruptivo no es castellano parlante. Su familia es un alumno, por ejemplo, chino. Y su familia, pues, no habla español. Vale, pues le puedo pedir a ChatGPT que me lo traduzca al chino simplificado. Por si tenéis curiosidad, tengo alumnos chinos y les he pedido que lo lean y me dicen que está perfecto. De todos modos, incluso se puede coger el texto y podemos ir a un traductor, cualquiera, el de Microsoft, el de Google, el que sea. Aquí no voy a poder. Y podemos ver qué tal. Es decir, que también me sirve para poder adaptar mis contenidos a otros idiomas fácilmente. Si tengo alumnos de diferentes nacionalidades, tengo un alumno no sé, marroquí, polaco, chino, de cualquier nacionalidad que sea recién llegado y no domine el idioma, le puedo facilitar los contenidos en el idioma correspondiente e incluso voy a poneros aquí otro caso. Yo hablo inglés razonablemente, es decir, tengo el proficiency de inglés, pero no soy nativo. Entonces, tengo una asignatura en la que genero contenidos en inglés. Y están, en principio, bien escritos. ¿Vale?
en principio es un inglés razonable, pero no soy nativo. Luego no es un inglés nativo. Pues le puedo pedir a ChatGPT que me corrija el texto para que suene como si lo hubiera escrito un nativo. Y corrigiendo cualquier falta o error gramatical que pueda haber. Y fijaros que en realidad yo aquí había puesto, bueno, firstly, you must have downloaded to your computer in advance the video clips of your team. No es que esté incorrecto, es decir, no hay nada incorrecto aquí, pero no suena natural. Entonces él simplemente me lo convierte en un, o sea, fijaros la precisión y el matiz que puede tener esto, ¿no? Make sure you have already downloaded your team's video clips to your computer. O sea, esto suena más natural. No es que hubiera una falta, es que no sonaba del todo bien. Pues ahora ya suena perfecto. Yo creo que para ser un webinar, y no sé si me estoy comiendo el tiempo de mi compi José, y a mí además me parece muy interesante que dejemos algo de tiempo también para la conversación al final, porque cada vez que hemos hecho una formación de inteligencia artificial ha habido muchas ganas de participar por parte del resto de compañeros que reciben la formación y a mí me gustaría, pues eso, dejar tiempo para eso. De modo que, sin más, José, si estás listo. Gracias. Pues sí, lo estamos. Vamos a ver si compartimos pantalla. Si nos esperamos. A ver. Vamos por allí. Y a ver, avísame cuando veáis cosas. ¿Vemos? ¿Lo estáis viendo? Sí. Vale, pues nada, que para que me quiere mucho, os la he olvidado, no lo sé, me ha dejado la mejor pregunta que seguro que a todos, ahora que nos ha explotado un poco más la cabeza con todo lo que nos puede hacer ChatGPT, seguro que es la pregunta que todos nos estamos haciendo ahora mismo. Entonces, como profesorado tenemos esta herramienta potente que nos da soluciones, que nos da texto, que nos da de todo, pero es que los alumnos también. Y entonces, ¿cómo puedo saber ahora si un texto ha sido creado por una IA? Bueno, para saber cómo se puede detectar esto, lo primero es saber cómo trabaja una IA. Y al final una IA es un sistema informático que trabaja con modelos de lenguaje y está siendo entrenado constantemente con nuestras peticiones y con lo que va leyendo el Internet. Eso quiere decir que él va adoptando y se va cargando de información y a través de esa información que va adquiriendo, él va aumentando su nivel de conocimiento. Esto hace que dependiendo de dónde ha tenido ese entrenamiento y con qué datos se haya alimentado, como nos pasaría a todos de nosotros si leyéramos libros de un mismo sitio, del mismo origen, pues haría que adquiriéramos unos rasgos, ¿no? Unos patrones, unas estructuras y un vocabulario recurrente, digamos. Y esta debilidad, por llamarlo de alguna forma, es lo que usan estos detectores de inteligencia artificial. ¿Vale? Voy a presentaros 2 o 3 de ellos y comentar algunos ejemplos más y luego veremos hasta qué punto son interesantes, ¿vale? El primero que surge viene de OpenAI, que no lo han comentado, pero es la empresa que ha hecho ChatGPT. ¿Y qué mejor empresa para desarrollar un detector que la que ha desarrollado la inteligencia artificial que está más de moda, ¿no? Ahora mismo. ¿Vale? Es la misma que diseñó, pero para que veáis el nivel de problemática que tiene, hasta ellos mismos en su propia página web te avisan de que ese detector, con los casos que han probado, solo detectaría el 26%, solo categorizaría el 26% de los resultados que ha escrito una IA, indicándote que lo ha escrito una IA. Y además, si pusiéramos textos humanos, se equivocaría el 9% de los casos, categorizándolo también como si lo hubiera escrito una IA. Eso hace pensar que, pues igual, no es la mejor herramienta o no es una herramienta que esté adecuada, ¿no? Si la misma empresa que desarrolla inteligencia artificial es incapaz de hacer eso, tenemos un problema. ¿Y por qué pasa todo esto? Pues porque esto no es un buscador. Si tú buscas en Google y haces una consulta y a los 2 días vuelves a hacer otra, puede haber variado alguna página porque haya pasado por ahí la Spider de Google y haya priorizado diferente, pero seguramente el resultado que te des son los mismos porque son cosas más estáticas.
En cambio aquí, como han mencionado mis compañeros, sobre todo Kepa cuando ha hecho esta prueba en vivo, cada vez que tú le preguntas, él te contesta. Y si vuelves a repreguntar, te contestará la misma información, pero de forma diferente. Y entonces eso hace que sea muy, muy difícil poder cazarlo. Además, lo que os he comentado de los patrones y las estructuras es algo que también está evolucionando y están cambiando, están enriqueciendo para que el lenguaje sea más humano, ¿no? Entonces, eso hace que sea cada vez más y más difícil cazarlos. También es verdad que las empresas que buscan detectores, que crean detectores, también evolucionan y entramos en ese juego del cazador-cazado y a ver hasta dónde llegamos. ¿Cómo se vería una aplicación de estas? Yo no lo voy a hacer en vivo, no me atrevo tanto a como Kepa hacerlo a ver qué sale, pero yo he cogido un texto, os prometo que lo puse en ChatGPT, le pedí que me escribiera sobre inteligencia artificial y lo pegué aquí directamente y le di a ver qué pasaba, tenía más de 1000 caracteres, que es el requisito, y al final me decía que parece que está generado con una inteligencia artificial. Nunca se va a mojar porque ellos mismos son conscientes de sus limitaciones. Otra plataforma que también sirve para lo mismo es el GPT-0, ¿vale? Que aquí te dicen, cambian un poco el modelo de buscar, ¿vale? Ellos se basan en 2 criterios, la perplejidad y la explosividad. La perplejidad es cuando tú estás siendo entrenado, si eres una inteligencia artificial y estás siendo entrenado, si con los textos con los que entrenas son parecidos a los que te están pasando, puedes decir, oye, aquí hay susceptibilidades de que esto sí que sea hecho por una inteligencia artificial, porque son los mismos que yo tengo y yo soy una inteligencia artificial. Por otro lado, también valoran la explosividad. Nosotros hablando nos liamos y le damos vueltas y frases complejas y subjuntivos y condicionales y lo liamos mucho más. En cambio, los bots, si tienen que dar una información, siempre es concisa y directa. Cada vez menos por la evolución de la inteligencia artificial, pero al principio era muy concisa y muy directa. Y eso era un motivo también para poder cazarlos luego. ¿Vale? Esta es otra aplicación que es gratuita, simplemente te tienes que registrar, como todo lo de OpenAI. Y además tiene el atractivo que puedes subir directamente un documento, ¿vale? No tienes que ir copiando y pegando. El aspecto, pues muy parecido. Al final tienes el combo donde pegué el mismo texto que teníamos en el otro ejemplo. Miraros abajo que tiene seleccionar archivo. Eso quiere decir que también podríais adjuntar otro fichero. Y al final, pues nos vuelve a decir lo mismo. Esto ya me da un poquito más de tranquilidad, ¿no? Si 2 plataformas te dicen el mismo resultado, pues algo puede estar funcionando bien. Y como estos, pues aquí hay otras 3 páginas que siguen haciendo más de lo mismo. ¿Vale? No voy a profundizar mucho más porque estaremos de acuerdo que no es el factor más claro para poder detectar si una página está hecha con inteligencia artificial o no. De hecho, esta frase está cogida de una de esas webs que os he enseñado. Dicen que directamente los resultados que dan nunca deben ser la única prueba para decidir si un documento se generó con IA. Hemos averiguado que entonces no tiene mucha precisión y que todo es debido a lo que he comentado antes, ¿no? Que las guías evolucionan rápidamente y pueden no ser detectadas, ¿vale? Además, para saltarnos este factor más robótico, ¿no? Más de IA, más frases cortas y todo mucho más directo, no nos lo ha comentado Kepa, pero lo pongo a modo de ampliación, ¿vale? Tú puedes cogerle un texto, introducirle textos tuyos y decirle que el resultado que te dé lo haga con tu estilo de escritura. O incluso con un estilo de un escritor, pues si te gusta mucho cómo escribe Pérez Reverte o un clásico de la literatura, él te puede adaptar la solución que te da al estilo que tú le digas. Eso hace que, tal cual os he explicado que funcionan los detectores, se les complique mucho más la faena. Y además, porque como va más rápido el mundo de las trampas que el mundo de el destapar la verdad, pues están proliferando páginas como esta que os muestro aquí, que lo que hacen es colgar, tú escribes un texto con inteligencia artificial ahí y te lo reescriben para que ya no parezca tanto y se salte estas tendencias, estas estructuras que ya os he dicho que son comunes, o por lo menos eran comunes en las primeras versiones de inteligencia. Entonces, he empezado hablando mis primeros 3 minutos sin decir nada que llevarnos a la boca, ¿no? ¿Qué más nos puede ofrecer la IA? Pues no solo es texto, aunque todo el mundo se centra mucho en eso, sino que nos puede ofrecer muchísimo más. Está avanzando, está empezando, está todavía
no en pañales, pero casi, el trabajo de imágenes con inteligencia artificial. Ya son múltiples las plataformas y los servicios que podemos gastar. ¿Cómo funcionan? Pues al final lo mismo que con el texto. Tenemos que dar una descripción, cuanto más detallada, como nos ha insistido Kepa que hagamos, cuanto más detallada y más consistente, más se parecerá la solución a lo que buscamos. ¿Vale? Y son generadores de imágenes que se pueden instalar, que te puedes descargar las librerías y usar tu propio ordenador, porque ahí ya necesita un poco más de cómputo que las otras inteligencias artificiales, o puedes usar plataformas web, lo que pasa es que también el tiempo de respuesta es un poquito más lento. También, como es un mundo que está avanzando y necesita aprendizaje, son muchos los sitios los de que te recomiendan o que te sugieren o que te piden directamente que si puedes ayudarles a entrenarlos para luego que los resultados vayan cada vez siendo más finos. Igual que he hecho antes, os propondré algunos ejemplos y veremos los resultados que dan y así podemos comparar. ¿Vale? Uno de los más conocidos en este mundillo, yo hace un poco más de medio año no lo conocía, pero ahora veo que está por todos lados, es el Stable Diffusion. Al final son motores para generar imágenes que muchas plataformas web utilizan, ¿vale? Las plataformas parecen diferentes, pero al final el motor que hay detrás, uno de ellos es este. ¿Vale? ¿Por qué? Pues primero porque es de código abierto. Cualquiera lo puede coger, lo puede modificar, lo puede deshacer, puede ver cómo funciona y puede modificarlo y adaptarlo al objetivo que él tenga. Al final se trata de un sistema de aprendizaje automático. Cuanto más lo uses, más ajustado está y cuanto más le vayas validando, esto está bien, esto está mal, él va aprendiendo más rápido y hace que los resultados sean más precisos. Y aquí, por si queréis, como luego creo que está en la subida la presentación o todo el webinar, pues tenéis la web por si queréis, o tenéis curiosidad. ¿Qué pinta tiene todo esto? Pues algo así. Yo hice un ejemplo tonto, además, que para aquí sí que me reñirá porque es súper corta la descripción, pero aún así ya se ve algo. Y le pedí una foto realista de un elefante en el espacio que vistiera también un traje de astronauta. Como podéis ver, pues el elefante está, el espacio está y el astronauta pues depende del sitio, ¿no? Ahí veréis que hay librerías que están más ajustadas que no y otras que no. Dependiendo del grado de descripción, pues podría haber sido más preciso. Otro también de los que está de moda es DALL-E, ¿vale? Que tiene, es de la empresa de ChatGPT también, y lo mismo, genera imágenes a partir de texto. Lo interesante, pues la web, tenéis ahí el enlace, y los resultados, ya a mí en este caso me parecen un poquito más ajustados, ¿vale? Porque sigue estando el elefante, aquí ya está vestido con por lo menos el casco, y ya se ve el espacio, ¿no? Y otro, que no por estar integrado en otra plataforma no deja de ser interesante, es en Canva. Canva, como conocéis, es una plataforma, seguro, porque todos los docentes hacemos 1000 millones de carteles con Canva, es una plataforma de diseño web que además tiene un montón de plantillas y que permite hacer pósters, que permite hacer tarjetas de visita, infografías, documentos, todo lo que se nos ocurre, lo podemos hacer ahí, además de una forma cómoda. Incluso el alumnado tiene la opción de llevar clases y que el alumnado pueda trabajar sobre él. Y es muy intuitivo y muy cómodo de hacer. Pues Canva ha añadido una pequeña aplicación en la que puede crear también imágenes a partir de texto. Lo mismo que hemos estado viendo antes. Aparte de ofrecer variedad de herramientas que luego seguiré comentando. La página la conocemos. Y la forma de trabajar, muy similar. En todas las aplicaciones que tenemos en el lateral, pues aparece esa nueva funcionalidad. Describimos, como hemos descrito en la parte de abajo, y a partir de ahí él nos sugiere esas imágenes que podemos rehacer las veces que queramos. Con esto pasa igual que con el texto. Si vosotros cogéis la aplicación de Canva, os metéis, ponéis el mismo texto que he puesto yo, os generará otras completamente diferentes. Porque no es una búsqueda fija en un sitio fijo, sino es algo que él hace en tiempo real en el momento en el que está. Entonces, en el momento haya una y ya se pierde para siempre porque digamos que es una obra original y ya no vuelve a aparecer. ¿Vale? ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta? Hay un truco aquí, un metatruco, que como ChatGPT es muy listo y se nos adelanta mucho, podemos usar incluso ChatGPT para decirnos, hazme los prompts que sean más adecuados para poder hacer una imagen. Entonces,
yo me lancé y cogí el ChatGPT y le pregunté. Le dije, mira, primero le introduje que era un experto en hacer prompts y quería que creara uno para pasárselo a otra inteligencia artificial que crea imágenes a partir de texto y que en ella debe aparecer algo inverosímil, como un elefante flotando en el espacio, vestido de astronauta y con Saturno de fondo. Entonces él me devolvió esa descripción mucho más detallada que, bueno, la verdad es que está bien, tú la coges, la copias, la pegas, la modificas lo que no te cuadre y ya de 3 líneas que he escrito yo, ya me está devolviendo 6. Entonces, está duplicando la efectividad, ¿no? También truquitos que podemos ir añadiendo cuando buscamos nuestras fotos. No tiene que ser imágenes que parezcan una foto, que sea una imagen realista. Podemos hacer también que parezca un dibujo de acuarelas. Podemos hacer que sea una obra de arte. Podemos hacer que sea un dibujo infantil en blanco y negro para que se pueda imprimir y que luego los peques de la casa puedan pintarlo. Cualquier cosa que se os ocurra, el arte sabéis que tiene mucha variedad y esté bien especificado, él modifica esas imágenes y les da el toque que vosotros queráis. ¿Vale? Fijaros sobre una misma descripción, porque al final la descripción es de la misma mujer, cómo cambia según un toque más pop-up, un toque más realista, un toque de acuarela. Ahí vais decidiendo vosotros y ello les va a trabajar. Más cosas que nos proporciona la IA, aparte de imágenes, aparte de texto, pues lógicamente el trabajo con documentos. Antes os he mencionado el Canva y el Canva puede usar esa inteligencia artificial para sugeriros plantillas. Si le describís qué queréis, él os generará una plantilla más adecuada a lo que estáis buscando. Y a partir de ahí podéis agregar más elementos, podéis cambiar el fondo, podéis crear otras imágenes con la inteligencia artificial para añadir ahí y ahí ya vuestra imaginación, como siempre, es el límite. Todo lo que podáis crear y mucho más irá saliendo. ¿Vale? Pero no podemos hablar de documentos sin mencionar al mastodonte, ¿no? Office 365, Microsoft ha creado el Copilot, que ya está integrado y que poco a poco está promocionándose y está mejorando en funcionalidad, que se incorpora a los principales servicios que todos conocemos ya, de Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Teams. Y esto abre un mundo que ya no tiene límites. ¿Qué podemos hacer? Lo que se os ocurra. Tú puedes abrir un Word y pedirle que te haga un texto, una redacción, un ensayo, una obra de teatro sobre y le explicas. Y él te la hace. Pero luego de ese texto puedes decirle, ahora me puedes hacer una presentación de PowerPoint y transformarla en 10, 12, 20 diapositivas. Luego, además, si estuviéramos hablando de datos, pues podrías abrir un Excel y que te hiciera una fórmula, que te hiciera una gráfica, que te calculara una tabla. Incluso si esta reunión en vez de por Meet fuera por Teams, luego al quedar guardada, registra todo lo que se ha hablado y se le pueden hacer preguntas. ¿En qué momento se habló de quién habló sobre imágenes en inteligencia artificial? ¿Cuáles eran las 3 aplicaciones que nos dijo? Y a partir de ahí empiezas a interactuar como si fuera nuestro secretario, nuestra secretaria, como si estuviera todo indexado, estuviera todo apuntado y podemos retornar a cualquier punto de la reunión que nos interese. ¿Vale? Aquí tenemos alguna imagen promocional de cómo iba apareciendo, dónde se integra y qué podemos ir haciendo más. Si tenemos imagen, tenemos texto y aquí ya se introduzco música y vídeo, ya todos los elementos multimedia se pueden trabajar con inteligencia artificial. Es verdad que si las imágenes están explosionando ahora, es un mundo que está en continua expansión, esto todavía le falta una vueltecita, pero ya va apareciendo y es algo muy interesante a tener en cuenta. ¿Vale? Tenemos opciones muy, muy atractivas, muy cómodas y que con pocos clics permiten hacer algo que la verdad es que están muy bien. Esta aplicación me entretuve yo mucho el otro día tocándola. El ejemplo que hay es el ejemplo que hay por defecto, pero estuve modificándolo mínimamente y lo que te permite es hacer como un vídeo, es un vídeo en el que tú vas identificando en la parte izquierda que pone los nombres de Ashley y Sara, es el tipo de voz que quieres que cuente lo que hay escrito a la derecha. Entonces tú eliges el tipo de voz para saber la tonalidad, eliges el acento, si quieres un inglés británico, si quieres un inglés americano o australiano, o bueno, el idioma que sea. Y luego
le pones a la derecha aparece lo que quieres que se esté mostrando en pantalla mientras ese locutor está diciendo lo que le has escrito. Además, como os he marcado ahí, puedes modificar otros parámetros de pronunciación, la pausa y un poquito modificar el tono. Eso hace ya que podamos trabajar con voces y empezar a hacer tutoriales en los que no es necesario, lo digo porque Javi, ya que era youtuber, pues si te cansas mucho ya puedes delegarlo y que lo haga la propia aplicación por ti e ir cambiándote la voz para que parezca que seáis muchos a la vez. Aquí os pongo un ejemplo, pero creo que el sonido no se ve. No se oye cuando lo pongo. ¿Vale? Así que lo paso y os muestro otro. ¿Vale? Esta otra página web que se llama Synthesia, la tenemos ahí también en el ejemplo. Vale. Que Synthesia permite crear vídeos como si fueras un youtuber. Aparece un personaje en pantalla que no es real, que se ha hecho por inteligencia artificial. Tú le escribes el texto y cuando le das, el hombre sale y te va explicando. Además, tú puedes cambiarle el fondo y puedes añadir todos los elementos multimedia en pantalla que necesites para completar esa explicación. Puedes hacer tranquilamente pues, un programa YouTube o un noticiero o lo que quieras sin que salga nadie real y que el texto es hablado por una voz que tú no has tenido que grabar, sino que se va generando automáticamente. Luego, si queréis, porque veo que vamos un poquito justo de tiempo, os pongo el vídeo y lo veis, ¿vale? Que es muy cortito. Vale. También la inteligencia artificial nos sirve para agilizar cosas que ya hacíamos nosotros, de antemano, como son la edición de vídeo. Puedes tener todos los clips, puedes tener la música, puedes tener el texto que quieras añadir de títulos, pero si eso lo pones en una coctelera, lo agitas y se lo das a una inteligencia artificial, él te lo monta como él cree, lo puedes siempre modificar y te hace gran parte de ese trabajo. Ejemplos de editores de vídeo, aquí tenéis 3. Es verdad que como está empezando se aprovechan mucho y todavía no han liberado parte del código y casi todas son de pago, ¿vale? Y lo que ofrecen gratuitamente es muy, muy poco. Pero es cuestión de que haya más tiempo, de que salga más competencia y seguro que empiecen a surgir soluciones que podamos usar, incluso integrar en nuestro aula, porque seguro que alguna idea os está dando esto ya para trabajar en clase. Y poco más. Antes de acabar, esto está en expansión, esto no para, y lo que quiero dar es sitios de referencia para que podáis ir, que no dependáis de que vamos a un webinar o que estoy pendiente de una página de noticias y tal. Aquí os muestro una página que es futurespedia.io, que es una recopilación de todas las plataformas que van saliendo en Internet, que se registran, que hacen uso de inteligencia artificial. Entonces, aquí con una pequeña búsqueda, os quiero páginas para edición de imagen, que salen todas las que tenemos. Ese día no fue muy, muy productivo y aún así ya veis que ese día se incorporaron 28 herramientas nuevas de inteligencia artificial. Es una página que está creciendo exponencialmente casi a un ritmo de verdad vertiginoso. Y la otra, por si no somos muy dados a los prompts y al final nos cuesta mucho, tenemos la página de Léxica Puntual que nos ofrece una gran cantidad de imágenes que están hechas por inteligencia artificial, por lo tanto son libres de derechos y que además podemos usar. Cuando las tenemos, podemos modificar un poquito el prompt y hacer variaciones sobre ese punto de origen que puede servir también para trabajar las imágenes. Y podría seguir, la verdad es que tiene mucho más, esto no para y puedes perder horas y días investigando y probando. Pero de momento, como han dicho antes, es una introducción, así que mejor dejaros ahí y que seáis vosotros los que investiguéis. Amparo, si quieres cerrar tú. Amparo, si me dejas un segundín. Está Amparo. Sí, estoy porque no podía dejar de estar con vosotros. Ya os he dicho antes que iba a caballo entre una sesión y otra, pero lo que sí que quería transmitir es primero agradecer a todos, que sois un buen número los que habéis estado con nosotros a lo largo de la sesión. Yo me siento muy afortunada y no va de peloteo por tener los compañeros que tengo. Son grandes profesionales en sus aulas y sobre todo con una mente totalmente abierta.
Con lo cual, ¿qué os puedo decir? Pues que yo he tratado de recoger algunas pinceladas por hacer pues un poco de resumen de lo que habían dicho mis compañeros, pero visto el tiempo que es, lo único que puedo es quedarme a la disposición de cualquier persona que a través de Carmen, José Luis, ACES en general, queráis. Deciros que como compañeros estaremos, como os digo, a vuestra disposición para lo que necesitéis y sobre todo lo que sí que quiero es remarcar ese espíritu de, como se ha comentado, estar presentes en todo lo que está evolucionando, que está ahí y además que va a ser constante, pero con un espíritu crítico. Las competencias que tenemos que trabajar con nuestro alumnado no van a ser que cierren los ojos, van a ser que puedan utilizar las herramientas que cada vez vayan a ir apareciendo con un buen criterio. Volver a agradecer a mis compañeros y si quieres, Carmen y José Luis, abrimos un poco para que si alguien tiene alguna pregunta, pues ellos mismos puedan contestar. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Amparo. Siempre un placer contar con vosotros. Ya llevamos muchos años, desde ACES, tú sabes que llevamos muchos años trabajando con vosotros y, bueno, cuentan con un banco, un abanico de expertos, de profesionales y la verdad que muchas gracias, os lo agradecemos a todos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues ahora es el momento, ¿no? Sí, Carmen, si me dejas, puntualizo una que se ha hecho antes, Sí. que ha contestado Javi ahí, pero en el texto a veces pues no queda muy... Han preguntado sobre el tema de los derechos de autor con la inteligencia artificial, que es un tema fascinante y que de hecho está en debate. Es decir, no hay ahora mismo ninguna normativa general en ninguna parte, cada país tiene normativas diferentes. La Unión Europea va con retraso con una ley sobre inteligencia artificial que tiene en marcha y tal, pero que tenía que haberse llevado al Parlamento, no se ha retrasado y con la irrupción de ChatGPT pues lo ha puesto patas arriba. En general, la inteligencia artificial no tiene derechos de autor. Otra cosa es la polémica sobre lo que ha utilizado para alimentarse, que sí tenía derechos de autor, y que la inteligencia artificial después modifica y cómo se compensa de alguna manera a los autores que la han enseñado. Bueno, eso tampoco hay una normativa, porque como pasa con estas cosas, muchas veces las leyes van por detrás de la economía y de los cambios, ¿no? Y no hay una normativa global. En la mayoría de países, los derechos de autor pertenecen al que ha escrito los prompts. O sea, la imagen que se ha generado en la mayoría de países pertenece a la persona que lo ha escrito. Perfecto. ¿Alguien, alguna pregunta? Bueno, pues yo creo que están ansiosos por entrar y visitar las páginas que nos habéis mostrado. Creo que seguro que igual que yo también soy un poco friki, no es exactamente la palabra, pero sí un entusiasta de la tecnología, profesor de matemáticas, de tecnología, de informática. Mira, oye, aquí hay una pregunta. David. Levanta la mano. David, abre el micrófono. Hola, ¿se me oye? Sí. Bien, perfecto. Sí. Bueno, a ver, dos cosillas. Una preguntita. La de Copilot todavía no se ha abierto, ¿verdad? No está disponible. Bueno, cuando esté disponible ya será la Va a ser la locura, pero todavía está anunciada, pero todavía no está accesible. Bueno, en cuanto a cuestiones de matemáticas, bueno, ChatGPT definitivamente es de letras. Yo tengo que bregar con su uso tanto en letras como en matemáticas, porque toco los dos palos, ¿no? Bueno, en lengua le va muy bien, aunque tiene unos patrones básicamente reconocibles. Yo una de las cosas que hago para comprobar, no sirve ante un tribunal, pero sí nos da una pista enorme. Pasar el texto por un antiplagio, que un texto generado, que un alumno te pase un texto que baje del 5% de originalidad, no, eso ha sido ChatGPT. Por debajo del 8%, dudo que ningún humano haga un texto. Siempre hay coletillas, frases hechas, fórmulas. Eso por un lado.
¿vale? Esa es la forma en que yo compruebo, porque yo lo uso en clase, o sea, yo lo obligo a usar en clase ChatGPT. Y lo obligo a buscar soluciones que les hagan replantearse si lo van a usar para las tareas. Porque comprueban que se inventa totalmente y con total desvergüenza la información. Después, y eso fue el primer uso que le di en clase a ChatGPT. O sea, ¡pum! La primera en la frente. A partir de ahí ya les entra un poco la duda, esto ya... Lo segundo, que generaran un texto. ¿Qué hice? El que text, toma, esto no lo has hecho tú, ¿a que no? ¿Y pues cómo lo sabe, maestro? Pues por esto. En fin, que esos fueron los dos primeros usos. Ya los siguientes ya les permití usar, orientando las actividades, como habéis comentado algunas veces, y otras cosas que he tomado nota, porque la verdad es que habéis planteado todo muy bien. En cuanto a matemáticas, qué malo es. Y con cifras astronómicas ya se pierde. Si lo metes ya en Ruffini, de Ruffini para arriba, ya entra en un laberinto, pero ¿sabéis cómo lo hago? Cuando planteo tareas y digo, espérate, y yo estoy muy vago, yo no tengo ganas de calcular aquí, ¿cómo lo hago? Que no lo escuche ningún alumno. Lo he hecho a pelear consigo mismo. Tengo acceso a 2 ChatGPT de pago, los he hecho a pelear. Planteo el mismo problema, no casan. Oye, revisa esta otra solución alternativa a ver si es consistente, que le encanta esa palabra. Si es consistente. Y al otro le paso la otra solución. Y como los policías, ¿no? Con los ladrones. Pues igual, a ver cuál se chiva más. Y cuando casan, insisto, y después a la versión de 3,5, la 3,5 la he hecho pelear también en el juego. A ver quién gana. Y ahí saco la deducción leche. Ahí está el error. Es la mejor manera en matemática de sacarle partido a ChatGPT. Por supuesto, este truco no se lo pienso decir a los alumnos, por supuesto. Pero eso lo tendrán que descubrir por ellos mismos, pero está claro que en matemáticas, frito, cuidado cuando planteéis enunciados porque mete unas bacaladas fácilmente, ¿eh? Y después ya el renuncio, que el enterado de turno en clase te diga, aquí, esto no puede ser, ostras, ¿verdad? Esto no puede ser, no tiene solución. No. David, déjame darte una solución más que te puede valer seguro también. Claro, eso lo puedes hacer en verdad, con casos concretos, ¿vale? Pero cuando tienes dudas de alguien en concreto, tú puedes cogerle al ChatGPT y dices, hazme de este texto, y le pegas el texto, eso sí lo tienes que tener en digital, un test de 10 preguntas con 4 respuestas, solo una buena, y me das a mí las respuestas. Tú no tienes ni que leerlo. Él te dice las respuestas que son buenas. Y le pasas el test al chaval y dices, es un test sobre tu trabajo. Es que no he estudiado, es que es tu trabajo. A ver si puedes. Y yo lo he hecho y la verdad es que se les quedan unas caras que flipan. Porque sudan y digo, pues si lo es tu texto, si lo has hecho tú, lo hiciste ayer. ¿Cómo que no sabes lo que pusiste? Muy bien. Es otra forma también. Sí, es mucho más rápido que pedirles un vídeo explicativo sobre la tarea que han hecho. No, claro. Es verdad que lo hay que hacerlo 1 a 1, pero si dudas de 3 y con que lo hagas en público, eso ya un poco... El escarnio público siempre es bueno. Sí, siempre. Prácticamente no está muy de moda, pero... Yo soy profe también de Economía y de Mates de Ciencias Sociales en bachillerato, con lo cual vivo lo que tú dices y la primera vez que probé un problema, yo fui tan feliz con mi problema y efectivamente era imposible, creo que hacían falta 2.000 limpiadores para limpiar un espacio o algo así, era la lógica interna del problema porque se equivocaba. Es verdad que en el 4 ha mejorado bastante respecto al 3,5 en este sentido, pero lo que comentas me hace recordar que no he dicho algo que es importante sobre las alucinaciones, ¿no? Alucinaciones se llama a cuando el programa directamente se lo inventa por la cara, que es lo que hace. Que cuando no tiene clara respuesta se lo inventa, ¿no? Porque el programa es lo que os decía antes, ¿no? Es como el niño con labia que no ha estudiado y te suelta el rollo, ¿no? Cuanto más le repreguntes sobre el mismo tema, más tendencia tiene a alucinar, ¿vale? Eso es importante que lo tenga en cuenta la gente cuando lo vaya a usar. Es decir, en la primera respuesta generalmente puede ser algo razonablemente correcto con sus pequeños errores. Por eso decía, cuidado, usadlo con cosas de las que vosotros sepáis, para que podáis leer y comprobar que lo que está diciendo es correcto, porque si no te puede meter cualquier máquina. Pero si tú le vas preguntando, le insistes, oye, no tal, esto no es del todo correcto. Ah, tienes razón, porque él nunca te quita la razón. Él nunca discute contigo.
Entonces tú le dices, esto no está bien. Y entonces el ChatGPT te contesta, tienes razón, discúlpame. Y te lo vuelve a decir. Claro, cuanto más le digas eso, más loco lo vuelves. Y más probable es que lo que te diga sea un invento total. Pero también es verdad que esto es un proceso iterativo y que de cada vez que un usuario le da a la respuesta, el programa aprende. Es decir, que esto está ocurriendo ahora, pero yo creo que en no mucho tiempo el programa será preciso, muy preciso. O sea, que también tenemos que estar preparados para esa realidad. Sí, que tú puedas decirle, yo corregí a ChatGPT. Claro, dentro de 5 años dirá, yo era de los que me decía cosas que no eran. Hay otra cosa que hay que tener mucho cuidado. Cuando la conversación es muy larga, se pierde. Pierde premisas. Sobre todo en matemáticas. Sobre todo en matemáticas. O sea, ve que las va atendiendo. Yo lo primero que hago es numerarlas, ya sea para texto o sea para matemáticas. Todo lo que quiero que haga, los numero. Para luego poder, como sé que lo voy a tener que corregir, recuerdo la premisa 1, recuerdo la premisa 2 del principio de la conversación, recuerdo, para que sea más fácil y para él más fácil de retomarlas. Porque se pierde, las olvida. ¿Sabes? Sí, es verdad, se pierde. Pero yo he detectado que es una cuestión de prioridad de las premisas, las reordena, las prioridades. Entonces, deja en la última, las primeras que le planteaste, y sube en la prioridad para obedecer, a lo mejor lo más reciente en la conversación. Y tú te olvidas, y de eso, y ahora, ostras, pues si se olvida de tener en cuenta esto. Premisa 1, premisa 2, premisa 3, y así. Cuidado con las conversaciones largas. Ahí, David, hay un prompt que es muy útil, que es olvida todo lo anterior. Porque a veces, claro, se lía. O sea, si tú le pides una cosa y te da una respuesta que no va por donde tú quieres y quieres redirigirlo, es complicado. Porque él tiende a embrollarse en su propia respuesta errónea. Entonces, es uno de los prompts que son útiles es olvida todo lo que hemos estado hablando. Volvamos a plantear esto y ya le vuelves a lanzar el prompt como tú lo quieras. Porque si no haces eso, tiende más que nada a acumular el error en vez de a corregirlo. Sí. Entonces, son cosas que esta tecnología ahora mismo realmente, ¿cuánto tiempo lleva accesible al público? 4 meses, creo, 5 meses. O sea, en diciembre, en noviembre, algo así. O sea, lleva muy pocos meses que el público en general pueda acceder. Antes podían acceder a algunas personas, pero claro, esto estamos hablando de meses. ¿Qué pasará cuando esto sean unos pocos años? De todas formas, por todo lo que hemos comentado, creo que también hay que recordar que su objetivo es conversar, ¿no? Por lo que también lo ha comentado antes Kepa. Con lo cual, lo que nos va a hacer es ahorrarnos mucho tiempo en muchas cosas. En el tema de programación, ya están haciendo pinitos muchos programadores que que están metiendo para hacer programas, etcétera, con ChatGPT o similar. Y ninguno lo hace a la primera. Es decir, da fallos. Una persona que no es programadora acaba haciendo un programa que luego es capaz de monetizar, lo dudo. Pero un programador es capaz de ahorrarse mucho tiempo porque le da respuestas que a lo mejor no se las ha acertado en todo, pero lo ha escrito mucho y si la persona que está detrás es capaz de analizarlo, le ahorra mucho tiempo a la hora de pues, ejecutar un programa que le hubiera costado 1 hora hacerlo, pues ahora le cuesta pues 5 minutos el prompt y luego 10 minutitos más ver ese fallo o ese tal, una variable mal declarada o cualquier cosita. Yo al principio, hace ya un par de meses, le puse un problema de química de selectivo y el razonamiento fue increíble. Lo resolvió mal, ajustó la reacción química con volúmenes en vez de con número de moles, pero el razonamiento era exquisito. Yo me quedé alucinado hasta que dijo, uy, esto está mal, pero siguió los pasos uno por uno. Pues bueno, yo me cojo ese razonamiento, cambio las 4 cositas, pero el razonamiento me servía. Y como ha dicho Kepa, es cuestión de tiempo que vaya aprendiendo y que los fallos cada vez sean mucho menos. Por lo cual, yo creo que nos tenemos que quedar con esa idea de que nos puede ahorrar muchísimo tiempo. Y otra cosa más, para los que tengáis este año que dar algún discurso en alguna graduación, este año, ya os digo yo, que no hay nadie que escriba un discurso de una grabación entero. Y al prompt que ha puesto Kepa antes, lo único que le ha faltado es coger y ponerle el nombre del alumno para que no pusiera el corchete y ya le dijera directamente el email y no cambiar ni una.
Con lo cual hay cosas que las clava, pero de una forma increíble. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Ya son las 7:25. Creo que ya, pues, todos en general, ¿no? Estamos un poquito agotados, pero eso sí, creo que excitados, ¿no? Con todo lo que se ha planteado aquí. Yo creo que nos vamos a ver más de una vez, ¿vale? No sé si de manera así en pantalla o ya sintetizados cada uno de nosotros, si holográficos o qué, ¿vale? Pero está bien claro que esto va muy rápido. Hace 2 o 3 años lo de conectarse en videoconferencia pues era algo totalmente nuevo, aunque ya existiese, ¿no? Y lo que pase dentro de 2, 3, 4, 5 años casi que nos cuesta un poco imaginarnos, pero estamos seguros que va a ser diferente. Como se decía al principio, nosotros los profesores tenemos que estar en constante cambio, evolución, adaptación. Siempre lo estamos haciendo, siempre lo hemos hecho y ahora si cabe incluso más rápido y más forzado por la situación, ¿no? Porque esto, como decía, esto no es que el tren vaya a pasar, está pasando y además pasa, pues no es un tren, es un ave, ¿no? De lo rápido que va. Y es imposible quedarse esperando en la estación viendo cómo pasa. Yo quiero agradecer la intervención de todos, creo que ha sido bastante ilustrativo, nos ha entusiasmado y como decía, pues estamos todos pendientes ya de entrar en todas estas direcciones web que habéis puesto para probar todas las cosas que nos habéis recomendado e insisto que nos volveremos a ver. Si queréis decir a alguien algo más, por mi parte, un fuerte abrazo, besos a todos y a todas y que nos vemos pronto en la próxima. Si alguien quiere comentar algo más. ¿Hay alguna pregunta? No sé, ¿la estáis viendo? Sí, la hemos visto. José Manuel Acosta, dada la cantidad de informes, programas de refuerzo, personalización de la enseñanza, situaciones de aprendizaje, ¿qué tenemos que plantear? ¿Habéis contado? Constatado, ¿Se ha constatado que facilita la labor? Sí, a ver, contesto yo mismo. Sí, facilita todas las labores siempre que, como dice mi compañero José, utilices los prompts adecuados para que realmente definan lo que quieres obtener. Todo lo que sea escribir texto lo hace muy bien. Lo que decía David antes, que es de letras, ¿no? Se escribe texto muy bien. Entonces, si tú necesitas escribir textos, la máquina te los puede escribir ahorrándote el tiempo, ¿no? Pero, como os he dicho también en mi trozo de la presentación, es muy importante que luego leas lo que ha escrito y te asegures de que efectivamente eso era lo que querías escribir, lo que querías que te escribiera. Porque puede ser que desvaríe un poco. Entonces, mientras lo revises y le preguntes bien, te va a ahorrar tiempo, seguro, en muchas de esas partes del proceso. Todo lo que implique escribir un texto. Luego también es creativo, ¿eh? O sea, le puedes pedir cosas creativas también. Muy bien. Y la última pregunta ya. ¿Habéis usado el chat GPT para hacer programaciones? ¿Alguna recomendación? No sé si alguno de mis compis quiere que Dale, Kepa, dale. A ver, es que, claro, sí se puede usar también. Lo que pasa es que lo de las programaciones al final sí que yo creo que exige, por lo menos es como yo lo veo, asegurarte de que lo que estás escribiendo ahí va a funcionar realmente en tu aula, es lo que quieres. A ver, la parte más de paja que lleva toda programación, pues te puede ayudar bastante. Porque aquello es bastante... Y sabe de todo eso, ¿eh? O sea, tú le hablas ahí de, yo qué sé, de competencias, de situaciones de aprendizaje, no sé qué, y el bicho sabe de lo que le estás hablando o por lo menos tiene apariencia de que sabe. Lo que pasa es que yo creo que la programación es una cosa que si luego realmente la haces de verdad, que no la haces solo por cumplir el expediente, sino que te la estás haciendo por adaptar un cambio que ha habido en la ley, que te obliga a dar tu clase de una manera diferente y que te programas para eso. Ojo, porque es posible, porque me ha pasado con algunas actividades y tal, que lo que te diga parezca muy bien y luego cuando lo quieres llevar a la práctica no funcione tan bien. Entonces, en fin, para la parte un poco más que llevan todas las programaciones de literatura, ¿no? Esta parte un poco más de contexto, de no sé qué, sí que puede ir muy bien. Ya luego para la parte de llevar a la práctica la ley nueva a tu práctica de aula habitual, yo lo cogería con más pinzas. Pero sí que te puede dar ideas de actividades, de...
Sí, y por completar un poco es eso. Al final, todo lo que sea más concreto sí que lo va a hacer bien. En el momento le pidas algo muy amplio, va a divagar y al final empezará a alucinar un poco y seguramente ya te acierte menos. Pero si le vas a divides esa faena, hacer una programación en tareas sencillas, seguro que te lo acierta. Muy bien. Aquí Bueno, también pues, pregunta, la que hace las sí, hay presentaciones una es la de última, Labs sí. Hay una pregunta en OpenAI.com. el chat, sí. ¿La veis vosotros, la pregunta? José, Hace las ¿respondes tú? presentaciones y slider. Vale, te iba a poner una que es muy, muy sencilla, lo que pasa es que se llama TomeUp, que es verdad que se queda un poquito ya desfasada, pero que tú le ponías el texto y ya te hace siempre con el mismo formato y todo eso. No sé, la que la ha usado ha sido Amparo, no sé cuál. ¿Amparo? Yo creo que ha usado la de Bing. Ha usado La de Bing, exacto. Sí, ha usado Bing, porque Bing va incorporando Copilot poco a poco también, porque al final va todo integrado y ha usado Bing. Yo, sinceramente, para el tema de las presentaciones me esperaría a que empiecen a desplegar Copilot. Cuando empiecen a desplegar Copilot, vamos a tener que venir a haceros otra formación, porque eso va a ser una locura, Copilot. En Excel va a ser una locura, en PowerPoint también. Los vídeos que hay de Copilot oficiales, que es de Microsoft y tal, hace cosas bastante alucinantes. En todos los programas de Office 365, el Copilot va a ser eso, ¿vale? Va a ser aplicar la inteligencia artificial dentro de los típicos programas de ofimática que usamos todos, ¿no? En Word, en PowerPoint, en Excel. Y el de Excel, por ejemplo, tú le ponías la tabla con los datos y él mismo te sugería cosas que él podía hacer. Él espontáneamente te decía, oye, con estos datos que me has puesto, ¿quieres que te haga una gráfica de la evolución en los últimos 5 años de esta variable? ¿Quieres que te saque que te haga una fórmula dinámica que relacione estos datos con estos para ver cómo se correlacionan unos con otros? Él te sugería, incluso sin que tú le llegaras ni a preguntar. Y en PowerPoint va a ser un poco lo mismo. Muy parecido a lo que José ha enseñado con las imágenes. Tú le darás unos prompts, oye, quiero que me hagas una presentación y quiero que tengan estas diapositivas con estos tal y géneramela. Y te generará propuestas y tú le dirás, no, pero la quiero con una imagen más adecuada para alumnos de 16 años o de 8 años. Pero yo creo que cuando esté Copilot es cuando eso tendrá realmente el potencial todo, ¿no? Ahora mismo, pues lo que ha enseñado Amparo, bastante elemental. Seguimos en contacto. Venga, pues besitos y abrazo a todos y nos vemos pronto, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, adiós.